Nunca permitas que la imaginación limitada de los demás te limite. Te digo lo que es la libertad para mí, no tener miedo. Las alas son solo libertad cuando están abiertas en pleno vuelo, pero plegadas en la espalda son una carga. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast del proyecto Senderos de Igualdad. Como sabéis, uno de los temas que especialmente nos interesan en Senderos de Igualdad es la recuperación y visibilización de la figura de mujeres pioneras en diferentes ámbitos. Y a ellas precisamente vamos a dedicarles el programa de hoy. Por eso hemos elegido estas 3 frases con las que hemos empezado la nueva entrega de nuestro podcast. Frases que dijeron 3 mujeres pioneras. La doctora Mae Jemison, astronauta y física estadounidense, tuvo siempre muy claro que nadie podía ponerle límites, ni siquiera para viajar al espacio. De hecho, ella fue la primera mujer afroamericana que viajó al espacio. Tuvo muy claro, desde muy pequeña, que quería hacerlo y consiguió su objetivo, seguramente porque nunca dejó que la imaginación limitada de los demás le limitara. Nunca permitas que la imaginación limitada de los demás te limite. Nina Simone rompió tabúes a lo largo de su carrera simplemente con su identidad. Fue una mujer negra bisexual en un mundo dominado por hombres blancos heterosexuales. Y una mujer que lideró el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. A lo largo de su vida tuvo varios momentos en los que pudo conocer de cerca el miedo. Quizá por eso tuvo siempre tan claro que la libertad consistía precisamente en no tener miedo. Te digo lo que es libertad para mí, no tener miedo. La poeta Marina Tsvetiva, considerada una de las autoras rusas más relevantes del siglo XX, fue una mujer de espíritu rebelde, transgresora en todo, en la vida y en la escritura, que fue fiel a sí misma, consecuente y a la vez contradictoria, sensible y apasionada. Nadie como ella podía hacer una descripción tan poética de lo que es tener alas para sentirse libre. Las alas son solo una libertad cuando están abiertas en pleno vuelo. Plegadas en las espaldas son una carga. Como decíamos, en el proyecto Senderos de Igualdad nos interesa especialmente recuperar la figura de mujeres pioneras cercanas a nuestro territorio, como Carmen de Burgos, periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer española, sobre la que conoceremos algo más en una visita de estudio que haremos en el marco de nuestro proyecto. Esta actividad se enmarca en el bloque B de nuestro proyecto, centrado en la participación social y política. Y para desarrollarla, contaremos con una gran especialista en Carmen de Burgos, la periodista y experta en género Concha Porcuna, con la que charlaremos en la entrevista de este 7º episodio del podcast Senderos de Igualdad. La libertad se aprende ejerciéndola. Os recordamos, como siempre, que el proyecto Senderos de Igualdad, en torno al cual surge este podcast, es un proyecto que desarrolla la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Guadix-Sulair gracias a una subvención del Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. En la sección del dato del día de hoy os damos una cifra elevada, 50.000 millones. Os diremos que es una cifra económica y que está en dólares. Pero, ¿a qué se corresponde esta cantidad? Pues vamos a verlo a continuación porque estamos seguros de que es un tema que os va a interesar. Según algunos estudios, ese 50.000 millones de dólares es el valor que alcanzará el mercado de las FemTech en 2025. ¿Y de qué hablamos cuando usamos el término FemTech? Se trata de startup, de empresas fundadas principalmente por mujeres, que hacen uso de la tecnología para mejorar el bienestar y la salud de otras mujeres. Estamos ante un mercado en auge, aunque con alguna dificultad para encontrar financiación. Decíamos al principio que algunos estudios cifran en 50.000 millones de dólares el valor que este tipo de empresas alcanzarán en 2025. Sin embargo, hay quien pone en entredicho esta cantidad.
El motivo no es que las soluciones carezcan de interés ni de mercado suficiente, representando a las mujeres casi la mitad del género humano, sino la dificultad que encuentran a la hora de atraer la atención de los inversores hablándoles de problemas como el suelo pélvico o la menopausia. Hay también quien argumenta que las mujeres fundadoras son más reacias a pedir inversión y que solo un 10% de la inversión mundial se destina a nuevas empresas lideradas por mujeres. Pero independientemente de que se cumplan o no los pronósticos, lo cierto es que cada vez aparecen más empresas que hacen uso de la tecnología para solucionar problemas que atañen principalmente a las mujeres. Y eso ya nos parece muy interesante. Como veis, es un dato muy ligado al tema del día de hoy. Mujeres pioneras. En este caso desde el punto de vista empresarial y de innovación. Nunca permita que la imaginación limitada de los demás te limite. Hace unos días compartíamos en nuestra página de Facebook un artículo de la publicación Emprendedores en la que se hablaba de este tema y se mostraban algunos ejemplos de empresas que forman parte de este movimiento. Os vamos a citar algunos. Es el caso de Ida Tim, de origen danés, a quien se le atribuye haber acuñado el término Femtech. Ella fue pionera en la creación de Clue, una aplicación que vigila la salud menstrual. La empresa, radicada actualmente en Berlín, cuenta ya con más de 8 millones de personas usuarias de 180 países diferentes. Boom Fertility es otro de los ejemplos citados en ese artículo. Es una de las startups Femtech españolas a las que las cosas le va muy bien. Se trata de una aplicación que ayuda a las mujeres a quedarse embarazadas, ya sea a través de una concepción natural o con ayuda profesional. Con 1 millón de usuarios registrados y 1,6 millones de descargas, la aplicación ha ayudado a más de 60.000 mujeres a quedar embarazadas. De hecho, en España, el 5% de las mujeres que dan a luz ya usan Boom. La endometriosis es una patología que afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva y, sin embargo, suele diagnosticarse con un retraso de entre 7 y 11 años. En esa enfermedad se centra Endodiac, una iniciativa con la que se pretende cambiar radicalmente la vida de millones de mujeres que padecen este problema, a través de un diagnóstico temprano y del manejo personalizado de la paciente. Y por último, vamos a hablar de otra española, María Berruezo, cofundadora de Lactap, una startup orientada a facilitar información sobre lactancia y maternidad de manera personalizada, haciendo uso de la inteligencia artificial, que se ha convertido en la aplicación líder de lactancia materna en España, donde 1 de cada 3 mujeres que amamantan a su bebé utilizan esta app en la que encuentran miles de respuestas personalizadas que les ayudan en la toma de decisiones, a conseguir la lactancia que desean y a encontrar información contrastada y actualizada. Te digo lo que es la libertad para mí, no tener miedo. Pasamos ya a la entrevista del día y hoy estamos con Concha Porcuna. Concha Porcuna es una periodista inquieta, especializada en género y responsable de un interesante trabajo de investigación sobre las primeras mujeres periodistas. Por eso nos pareció la elección más idónea para realizar una actividad en torno a Carmen de Burgos. Y hoy la tenemos con nosotros para charlar con ella sobre esta y otras mujeres pioneras. Muy buenas, Concha, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, me alegro de saludaros a los dos. También estamos encantados de poder saludarte. Y, Concha, hablamos de la participación de la mujer. Sin duda, la participación de la mujer andaluza en los cambios sociales de España a lo largo de la historia ha sido tan importante como poco recogida, ¿no?, en los libros de historia. Precisamente Carmen de Burgos constituye un buen ejemplo de ello, que tú conoces bien.
Sí, la verdad es que las mujeres que han trabajado por una igualdad están poco reconocidas, sobre todo en los libros de historia, porque actualmente sí se está investigando, pero el reconocer a mujeres, por ejemplo, como Carmen de Burgos Segrí, que es una mujer periodista pionera en todo lo que realizó, no solamente como corresponsal, sino en su trabajo, como el ir poniendo las bases para conseguir el voto de la mujer, el divorcio. Prácticamente es una mujer poco reconocida hasta hace muy pocos años que la universidad empezó a investigar, ¿no? Es importante que en estos trabajos se reconozca el itinerario vital de estas mujeres andaluzas, que tenemos muchos, no solamente Carmen de Burgos, tenemos a María Zambrano, tenemos a muchas mujeres a nivel nacional como María Teresa de León, que es una mujer importante a la hora de hacer todo el trasiego de poder guardar las obras de arte cuando la guerra civil. Hay mujeres que no están reconocidas social todavía, ¿no? Concha, precisamente la actividad que se plantea en este proyecto, Senderos de Igualdad, se quería hacer inicialmente en el Centro de Formación Feminista que lleva el nombre de Carmen de Burgos y que está en Baeza. Aunque, bueno, toda esta crisis sanitaria ha motivado un cierre temporal de ese espacio y se planteó, estuvimos hablando, darle un giro a la actividad y, bueno, finalmente se ha optado por hablar de ella en una visita de campo que se va a hacer a Almería, que es su ciudad natal, su ciudad de origen. Cuéntanos qué se pretende hacer en esa actividad, cómo se ha planteado. Pues la actividad es que, como tú bien has comentado, se planteó para hacerla allí en Baeza, en el centro, pero es verdad que todo este tema del estado de alarma y la pandemia ha modificado, yo creo que a nosotras y a todas, ¿no? Entonces lo que hemos intentado y vamos a hacer un recorrido por Almería, por donde ella nació, donde ella vivió, y prácticamente también reconocer el espacio en la imprenta donde ella empezó a trabajar, porque ella empezó a trabajar en la imprenta de su suegro y empezó desde abajo, diría yo, ¿no? Desde como lineotipista hasta empezar a escribir artículos, ¿no? Luego después fue una mujer valiente y arriesgada, puesto que luego después se fue a Granada a realizar los estudios de magisterio, lo que hoy llamamos magisterio, a hacer un recorrido por donde ella vivió y luego también ver, porque ella al haber sido estudiado magisterio llegó a ser directora de un colegio que está allí en Almería, ¿no? Lo que sí es cierto que podemos intentar buscar su recorrido, pero es cierto que no hay espacios que estén reconocidos como ella, como profesional, que trabajó para la igualdad, que trabajó como periodista, que aportó a la sociedad, ¿no? Entonces, actualmente sí se están haciendo muchos trabajos de investigación. También hay que reconocer que, y eso es importante, que los compañeros, como son la Asociación de la Prensa de Almería, no solamente están reivindicando su figura, sino que el premio que tienen como Colombina, que era un poco su seudónimo, es reconocer su valía como profesional, no ya como persona, ¿no? Entonces es importante que incluso los compañeros, la profesión, reconozcan a estas mujeres que trabajaron, y siempre hablamos de, por ejemplo, de Pedro Antonio de Alarcón, hablamos de los hombres de aquella época siempre como corresponsales, pero no hablamos de la importancia de la mujer en aquellos momentos que era difícil de poder realizar no solamente los estudios que podían, depende de la situación económica de la familia, sino también el riesgo de poder romper esos espacios, ¿no? Precisamente ese es otro de los temas interesantes que surgen, ¿no?, al preparar esta actividad. Constatar que en Almería, a pesar de ser la ciudad natal de una figura tan importante como Carmen de Burgos y tan clave en momentos históricos determinantes para la mujer de España en nuestra historia más reciente, pues no tiene mucho reconocimiento público, ¿no? En cuanto a espacios a los que puedas ir y decir, pues este espacio está dedicado a Carmen de Burgos en su ciudad natal. Sí destaca ese trabajo que nos comentabas de los compañeros de la Asociación de la Prensa de Almería, con esos premios de periodismo que llevan su seudónimo más utilizado, porque usó varios, si no me equivoco, ¿verdad? Sí.
efectivamente, y Colombine, pues era uno de los más usados. Seguramente ya lo has apuntado tú, si hubieras sido una figura masculina, la situación sería bastante diferente, ¿verdad? Hubiera sido totalmente diferente, porque Carmen de Burgos, marcando como periodista, no solamente ella que marcaba la hora de las entrevistas, que tenía ese contacto humano. Yo me estaba acordando ahora de una entrevista que ella hizo a la niña de los peines, que la entrevistó estando la niña de los peines en la cama. ¿Por qué? No tenía ganas, no sé qué, pero ella era capaz de sacar ese lado humano, esa necesidad de transmitirnos, ¿no? Entonces, eso no está recogido, no se ha trabajado, no se ha difundido, no se ha reconocido, no como profesional, sino como activista feminista. No se recoge. Entonces, cualquier actividad profesional de los compañeros como periodistas están prácticamente en los libros de texto. Carmen de Burgos podemos decir que está reconocida en Madrid, que tiene una sede, tiene la Asociación de la Prensa de Madrid la tiene como un periodista de honor, pero se ha hecho, yo no me voy a arriesgar y me voy a tirar a la piscina, pero yo creo que llevamos 20 años reconociendo la figura de Carmen de Burgos, que prácticamente fue pionera. Ella nació en 1867 y murió en el 32 y dejó una relación de biografía, de libros, tocando todos los temas, porque es una mujer que viajó a Europa, viajó a Rusia, viajó y transmitió la cultura de otros países y no se le ha dado espacio en los libros, ¿no? Ni en los libros ni en los trabajos de investigación. Un activismo feminista que se dejaba ver incluso en trabajos que podían ser como tan dirigidos en el doble sentido de la palabra, ¿no? Al público femenino, como un recetario de cocina, ¿no? Una selección de recetas de cocina. Incluso ahí ella dejaba ver su activismo, ¿no es así? Lo hemos hablado en alguna ocasión. Sí, su activismo, además, ella, por ejemplo, en aquella época, al principio se escribía, ella tenía una columna dijéramos lo que llamamos social, que hablaba de temas sociales, ¿no? Ella esa columna la aprovechó para, de alguna manera, hacer una encuesta de ver la situación, lo que la gente pensaba sobre el tema del divorcio. Es importante, y eso lo sabemos todos, que para que alguna ley, para que alguna cosa llegue a la ciudadanía tiene que tener voz y voto, y eso lo va transmitiendo Carmen Burgos a través de su columna, va transmitiendo esa necesidad del divorcio. Ella tiene un libro de gastronomía, y en ese libro no es que mande a la mujer al espacio doméstico, no, es que reivindica el espacio doméstico como parte de la mujer. No es que la mujer quiera estar o que deba estar siempre en el espacio público, no, la mujer estará en espacios públicos, en espacios privados, que ella decida, no que la sociedad la mande al espacio doméstico solamente. Entonces, en el libro que ella tiene de recetas, reivindica ese espacio, a la vez que ella reivindicó el voto femenino. Ella fue, voy a decir, un apoyo también para Campo Amor a la hora de defender el voto femenino. Es importante en los medios de comunicación que las mujeres estemos presentes y además creamos esas corrientes para que tengan todo tipo de información, porque a veces solamente nos llega una parte de la información. Y ella se arriesgó y tuvo consecuencias. Su vida no fue fácil tampoco. La mujer que se casó con 16 años, tuvo hijos, no tuvo una vida fácil, pero sí tuvo una vida la que ella decidió tener, ¿no? Entonces eso es importante que las mujeres lo tengamos presente. Uh-huh. Precisamente hablábamos al principio de que estás realizando un trabajo de investigación muy interesante que se centra en recuperar la figura de mujeres periodistas que, como Carmen de Burgos, pues nos abrieron muchos caminos, ¿no? Y que, sin embargo, como estamos diciendo, pues son poco conocidas y poco reconocidas. Cuéntanos algo, lo que se pueda, sobre ese trabajo.
Pues la verdad es que a mí me entusiasma, ¿para qué os voy a decir? Yo hice el trabajo del TFM sobre las mujeres periodistas que trabajaron en Granada, del 62 al 82. Y la verdad que yo pensé que no iba a encontrar, porque es verdad que en aquella época, tanto del 62 al 75, la prensa del movimiento recogía pocas figuras femeninas, y las que escribían todas con seudónimo, la mayoría, ¿no? Entonces, pero me dio una sorpresa que he encontrado 8 o 9 mujeres que empezaron a trabajar en aquella época en la prensa escrita, en la radio, y es dar visibilidad a esas mujeres, que parece una tontería, pero es importante porque las redacciones no estaban equipadas para que trabajaran mujeres. Hay un ejemplo que pone una compañera, Victoria, que es que no había servicios para que las mujeres pudieran utilizar. Es pequeños detalles, pero es importante el trabajo que ellas han ido haciendo. También quería apuntar que dentro de esas mujeres hay una mujer de ahí de Guadí, que es Piti Alarcón, que me imagino todas las conocéis y ella también ha sido pionera. Ella tuvo responsabilidades de Radio Televisión Española, y es una mujer también en su campo que fue rompiendo moldes, ¿no? Entonces es importante darle sus espacios y recuperarlos. A Piti la admiramos muchísimo, tanto Jesús Javier como yo, y sabemos que tú también. Y a Victoria, es cierto que... efectivamente. Y es cierto que no siempre son figuras tan reconocidas como se debería, a pesar de ser, en el caso de Piti, por ejemplo, una profesional mucho más cercana en el tiempo, ¿no? Bueno, Concha, me vas a permitir que cuente a quienes nos escuchan que tú también formas parte de un grupo de mujeres que fueron y que son pioneras. Tú estabas ahí en ese núcleo que se generó, que era la Agrupación de Mujeres Periodistas de Granada, que, bueno, la verdad es que ha servido como de semilla o de modelo a seguir a otros colectivos similares que están surgiendo, que han surgido posteriormente y que continúan surgiendo en la actualidad. Y en el caso de Granada, que ha derivado en Periodistas Escona. La agrupación hizo cosas muy interesantes, contarlas ahora todas sería muy extenso, pero no sé, a mí me gusta recordar, por ejemplo, siempre ese listado de expertas a las que acudir en caso de tener que elaborar una pieza informativa. Por ejemplo, si vamos a hablar de economía, en vez de llamar a un economista, llamar a una economista, que siempre vemos las piezas informativas en los informativos televisivos y de radio, que se habla con expertos en vez de con expertas, ¿no? Y bueno, pues esa necesidad de tener referentes femeninos sigue estando muy vigente en la actualidad. Este trabajo vosotras lo iniciasteis hace ya varios años, pero sigue estando muy vigente con iniciativas como ¿Dónde están ellas?, que es una iniciativa del Parlamento Europeo para visibilizar a mujeres expertas en el espacio público, o también la plataforma web de la UGR, que se llama Son Pioneras y que sirve para visibilizar la transferencia de conocimiento de las profesoras e investigadoras. ¿Cómo sientes tú, ¿no?, que ese trabajo que vosotras hacíais hace unos años siga siendo todavía una necesidad? ¿Qué te lleva a pensar todo esto? Hay muchos grupos a veces yo he oído, es que las periodistas no hacéis nada, es que las periodistas no, y es un comentario que no se ajusta a la realidad. Las mujeres periodistas siempre han estado activas, unas veces con más repercusión social y otras veces con menos, ¿no? Nosotras empezamos, además eso siempre hay que empezar de alguna forma, ¿no? Yo recuerdo cuando montamos la agrupación de mujeres periodistas, estaba Laura Nieto, estaba Yolanda, estaba Elena Mateo, estabas tú, había muchas compañeras que estaban trabajando, y es verdad que también recibimos un apoyo también de la Junta en aquel momento para crear ese libro blanco o ese listado de expertos, porque a la hora de preguntar, pues cuando asesinan a una mujer, cuando hay una violación, cuando vas al juzgado, es importante saber con quién tienes que hablar. No es suficiente hablar con el portero ni hablar con la vecina que pasa. Es importante y es un trabajo que se quedó ahí, ¿no? Eso, también hicimos un congreso, recuerdo que en Cádiz,
que lo inauguró la primera ministra de Igualdad, Viviana. Entonces, es verdad que luego después es difícil porque a las mujeres nos ponen siempre muchas trabas, pero en aquella ocasión fue importante porque vinieron mujeres de todo el Estado y entonces dentro de las asociaciones de la prensa empezaron a crear agrupaciones de mujeres periodistas. Actualmente está la gallega, que es muy activa, están las de Sevilla, son mujeres, y la de Málaga, vamos, prácticamente hay en todas las zonas, ¿no? También es importante en aquel momento, estoy hablando yo creo que del 2003, del 2004, hicimos el primer protocolo de tratamiento de la violencia de género, un protocolo que hay muchos protocolos, pero en aquel momento lo importante fue que todos los medios de comunicación lo firmaron y lo presentamos y tal. Es verdad que luego después yo tengo mis dudas de que se respete a la hora de transmitir, pero bueno, es importante que vayamos trabajando también ahora. Hay un grupo de mujeres también que trabajan en Granada de periodistas, estamos nosotras, que somos la Asociación de Mujeres Periodistas CONA, que estamos también andando. Todas las mujeres que quieran, que puedan y que quieran trabajar el tema de género, el tema de la igualdad, romper el techo de cristal, todo nos parece importante. Nos parece importante porque es una manera de ir cambiando, ir poniendo nuestro granito de arena. Es verdad que lo que has comentado antes de Europa, dónde están ellas, es importante. También es importante el trabajo, porque eso va modificando posturas. Es importante el trabajo del intercambio de información entre profesoras y doctorando. Es importante también recuperar la memoria vital de las mujeres, no solamente ya las que hacen estudios ni investigan ni están trabajando en una élite, sino también de las mujeres de la calle, del día a día, de la panadera, porque ellas nos transmiten también el esfuerzo que hacen, porque hay muchas mujeres que sin estar en los medios de comunicación ni en los trabajos de investigación han aportado con su trabajo como panadera, con su trabajo como costurera, y eso es importante que se recoja, de valorizar esos trabajos, visibilizar a estas mujeres, ¿no? Precisamente me puedo alargar mucho y no quiero. No, pero precisamente ese es uno de los objetivos, ¿no? de este proyecto Senderos de Igualdad, visibilizar a las mujeres, a las que fueron mujeres pioneras, destacadas, y a las que son mujeres en la historia y la historia de las mujeres, ¿no? De las mujeres del día a día, que como tú dices es igual de fundamental, igual de importante. Bueno, el otro día también en otra de las entregas del podcast hablábamos, ¿no? En ese sentido de lo que siempre comenta Rosa María Calaf, ¿no? En una situación de conflicto, lo que puede aportar el punto de vista femenino. Y es verdad, Concha, podríamos estar hablando aquí, doy fe, podríamos estar hablando 3 días, pero como siempre estos espacios tienen un tiempo determinado. Sí que vamos a recuperar a Jesús Javier, que como siempre se nos queda escuchando la conversación, tomando buena nota, que lo sé, y seguramente le ha surgido alguna pregunta que quiera plantear ahora para cerrar este encuentro que hemos mantenido contigo. Bueno, en primer lugar, sí que me gustaría señalar, Pilar, que algunas de las acciones o actividades de las que ha estado hablando Concha Porcuna, yo he sido testigo, a veces testigo muy, muy cercano, e incluso en alguna ocasión también he colaborado con esas actividades, y siempre me he sentido muy, muy integrado, y además he aprendido muchísimo, que yo creo que es lo importante, ¿no? En cada cosa que hacemos. Y en segundo lugar, darle las gracias por esta entrevista, que yo creo que ha sido una estupenda introducción y un estupendo aliciente para participar en esa actividad de Senderos de Igualdad centrada en la figura de Carmen de Burgos, porque bueno, realmente también me gustaría participar ahí, ¿eh? Estás invitado, como está invitada toda la ciudadanía en el momento en que se cierre la fecha, ¿verdad, Concha? Lo anunciaremos y abriremos el plazo de inscripción, porque lógicamente por la situación, sí.
Dime, Concha. Yo me gustaría, porque es verdad que Javier, recuerdo además un día de la libertad de prensa, el 3 de mayo, que hiciste un programa de radio allí en el patio de la Asociación de la Prensa, que estuvimos todo el día, además de cantidad de mujeres invitadas, de la participación. Fue magnífico. Yo no sé si eso se queda reflejo en internet y dónde está, pero fue un trabajo, tú sabes que yo desde entonces cuento contigo casi para todo, y me encanta porque además eres una de las personas que más está aportando en estos casos de difundir, ¿no? Entonces yo no sé, me acuerdo de eso porque ahora mismo, pero tengo muchos recuerdos de cosas que hemos hecho juntos. Muchas gracias, porque encantado. Es importante tener a la parte masculina también con nosotras. Es que es fundamental, es un trabajo de todos, porque la igualdad al final nos beneficia a todos, eso es cierto. Bueno, pues quedamos emplazados en vernos en breve, si os parece. Nos vemos en breve los tres en torno a la figura de Carmen de Burgos, nosotros y todos y todas las... Claro, y todos y todas las que se quieran apuntar, si os parece. Pues, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti, Concha. Un beso enorme. Nunca permitas que la imaginación limitada de los demás te limite. María Jesús Ortiz Moreiro es una periodista y escritora accitana afincada en Berlín que, a pesar de la distancia geográfica, nunca pierde la conexión emocional y cultural con su tierra. De hecho, durante el confinamiento se ha convertido en la corresponsal del que hemos dado en denominar el quinto anejo de Guadix, en el podcast Todo va bien, Guadix, labor que sigue desarrollando semanalmente, siempre con una frescura y una originalidad admirables. Queridas y queridos todos, quería en primer lugar felicitar la labor de Sulair en la promoción de la igualdad, en particular en el ámbito local, donde todo empieza. Los grandes cambios, a gran escala, son el resultado de muchas pequeñas acciones desde la base, de una labor continua y constante. Así que todo mi ánimo para seguir sembrando bien y bueno. Y también, como no, agradeceros este podcast Sendero de Igualdad que emprendéis y que coordinan magníficamente bien Pilar Molero y Jesús Javier Pérez. Merece la pena darle varias escuchadas a los programas. María Jesús nació en Guadix y cursó sus estudios de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, tras lo que realizó un máster en el diario ABC. Con experiencia en radio, prensa y edición online, continúa actualmente su andadura profesional y formativa en Berlín. Ha colaborado desde 2002 en el semanario accitano Guadix Actualidad y Cultura, con una columna de opinión, labor galardonada en 2006 con el Premio de Periodismo Ciudad de Guadix en la modalidad de prensa escrita. Además, mantiene los blogs Tal y Como Soy, donde publica artículos, reflexiones y comentarios, de Mamás y Papás, donde comparte consejos prácticos que aplica en su día a día como madre de 2 niños, y Berlín con tilde, con reflexiones derivadas de la tertulia literaria que coordina desde 2017. En 2015 salió a la venta Sombras en la luz, novela con la que se abre camino en el mundo de las letras. Aunque hay que decir que su primera novela, no publicada, la escribió con 16 años. Se titulaba Juego de Máscaras y fue la ganadora del primer premio del certamen Río Verde del IES Padre Poveda de Guadix, del que fue alumna desde 1994 a 1998. Sombras en la luz trata sobre la vida y la muerte, la lucidez y la fantasía, la realidad y el misterio. María Jesús Ortiz juega con las luces y las sombras presentes en el día a día y con la débil frontera que separa unas de otras, tierra de nadie por la que, con frecuencia, estamos obligados a avanzar. Todo ello a través de la historia de Soledad y con una interesante mirada de mujer que va mucho más allá de su protagonista. Me gustaría compartir con vosotras un par de reflexiones en torno a Sombras en la luz,
que surgieron durante esos encuentros que vengo manteniendo con lectores sobre la novela. Reflexiones en las que la mujer está en el centro de estas conversaciones. La primera cuestión viene a reafirmar la idea de que el autor, la autora, aprende más sobre el libro escrito y sobre sí misma de la mano de los lectores. Y lo que compartió una señora en uno de esos coloquios va en esta dirección. Ella dijo que le había llamado la atención cómo en esta historia las diferentes emociones que se tratan, como la soledad, los momentos de complicidad, la capacidad de superación, los miedos al cambio, hablan por boca de mujer. Además de la protagonista, que se llama Soledad, que es una mujer, también tienen papel protagónico su madre, su tía, su mejor amiga. Incluso otros papeles secundarios también son de mujer. Y me dijo, hasta el narrador es claramente narradora. En aquel momento fui consciente de ello. Aquella querida lectora me había descubierto otra manera de aproximarse a la obra, y es desde esta visión coral femenina. Sombras en la luz es también un homenaje al guadix de lo cotidiano de ayer y de hoy. En su rutina, sus gentes dejan ver sus modos y maneras peculiares, y algunos de estos ciudadanos lo hacen, además, de una manera más marcada y especial, lo que les convierte en personajes populares protagonistas de los recuerdos y, por tanto, de la vida del Accitano Raso. Lo segundo que me gustaría contaros, y que tiene en parte relación con esa reflexión que acabo de compartir, tiene que ver con la transmisión de la tradición oral, de refranes, de dichos, de leyendas populares, aspecto que está presente en el libro y sobre el que me han preguntado en varios de estos eventos. Yo he tenido la gran suerte de crecer rodeada de mujeres de grandes virtudes, entre ellas la de ser magnífica narradora del guadix de lo cotidiano, y el guadix de lo cotidiano, del sencillo día a día, con sus luces y sus sombras, sirve de marco para la trama de Sombras en la luz. Puse mucho esmero en construir escenas creíbles en las que ubicar personajes también verosímiles. No puedo ambientar una trama en guadix y que la gente no se mueva ni hable como alguien que no es de allí. Es que eso ni me lo habría perdonado yo, ni vosotras paisanas me lo habríais permitido tampoco. Para que comprobéis a lo que me refiero, os propongo pasear junto a Soledad, la protagonista, por el guadix de Sombras en la luz. Las mañanas del septiembre accitano tienen su particular ajetreo, con camiones y camionetas en doble fila cargando y descargando a las puertas de los comercios, de donde entra y sale gente, muchas veces más en busca de un cotilleo gratuito que de una ganga. Y donde siempre hay animación es en torno a la Plaza Abastos. La Plaza de Abastos, en el cogollo comercial de la ciudad, sigue teniendo su propia vidilla, aunque claramente ha conocido tiempos mejores. Tiempos aquellos que no entendían de grandes cadenas de supermercados y sí de pequeñas tiendas. ¡Higos chumbos!, pregona un vendedor ambulante detrás de un par de canastos con género fresco, que está sentado en las escalerillas de la plaza que dan a la calle Tena Sicilia. Como podréis imaginar, María Jesús es todo esto que os hemos contado y mucho más. No para de idear nuevos proyectos y tenemos la suerte de que ella misma nos lo cuente. Estaremos, como siempre, muy atentos a todo lo que haga. Respecto a mis proyectos creativos, espero poder reanudar pronto los encuentros presenciales con lectores. Hace poco mantuve uno a través de videoconferencia, pero el calor humano y la atmósfera que se genera en los coloquios in situ, cara a cara, son únicos y, desde luego, por mí, preferidos. También espero que pronto cuaje una idea que una pintora y yo venimos barruntando desde hace un tiempo. Pienso que puede resultar muy sugerente combinar pintura y escritura. A ver. Y sí, he vuelto a escribir, pero sin prisa y a donde me lleve. Si a un cuento, un relato, un pie de foto,
una novela ya se verá. De momento puedo decir que Berlín está y que Guadix también. En un programa dedicado a mujeres pioneras como el de hoy, nos ha resultado muy difícil elegir una biografía entre las muchas que nos gustaría contaros, porque son muchas las mujeres que admiramos y muchas más las que vamos descubriendo y nos gustaría descubriros. Al final hemos optado por una escritora que tiene una historia muy interesante. Así hablamos de ella y al mismo tiempo os animamos a descubrir su obra, con lo que cumplimos una doble función. Es posible que algunas de las personas que nos escucháis la conozcáis ya. Si no por su obra literaria, sí por sus maravillosos discursos y charlas TED, en las que hace interesantísimas reflexiones. Hablamos de Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana. Y ya puestos, os vamos a recomendar en especial uno de sus discursos, que podéis encontrar fácilmente en YouTube poniendo su nombre. La charla en cuestión se titula Todos deberíamos ser feministas, y os aseguramos que no tiene desperdicio y que además es muy divertida. Según dice la propia Chimamanda, enseñamos a las niñas que pueden tener ambición, pero no demasiada, que pueden tener éxito, pero no demasiado, pues eso amenaza a los hombres. En esta charla que abre una conversación en todo el mundo sobre el feminismo, Adichie pide que comencemos a soñar y planificar para un mundo diferente, más justo, de hombres y mujeres más felices y más auténticos. Y una vez hecha esta recomendación, vamos a conocer algo más sobre ella gracias a esta biografía en formato cuento que extraemos en cada programa del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nacida en Nigeria en 1977. Había una vez en Nigeria una niña llamada Chimamanda que adoraba los libros. Leía todos los que pudiera encontrar y cuando cumplió 7 años comenzó a escribir sus propias historias. Chimamanda siempre había vivido en Nigeria. Comía mangos y jugaba bajo el sol todo el año. Aún así, todos los personajes de sus historias eran blancos, tenían ojos azules, comían manzanas y jugaban en la nieve. No creía que la gente con la piel de color chocolate pudiera salir en los libros, dijo. Un día, Chimamanda se dio cuenta de que eso era una tontería y comenzó a buscar libros africanos con gente africana. Aunque vivía en África, estos fueron más difíciles de hallar que los libros llenos de gente blanca. Pero cuando al fin lo consiguió, le pareció genial ver a otras personas parecidas a ella como personajes de libros. Quería más. Chimamanda se convirtió en una escritora excepcional. Viajó por el mundo contando historias sobre Nigeria y América, sobre mujeres y hombres, sobre la migración y los salones de belleza, sobre la moda y la guerra. Tenía un sentido del humor bastante ingenioso y un don increíble para explicar cosas aparentemente complicadas de forma clara. Compartía vídeos de sus conferencias con los demás para sentirse inspirada y fortalecida. Chimamanda se convirtió en una defensora apasionada de la equidad de género. Algunas personas dicen que las mujeres deben subordinarse a los hombres porque así es nuestra cultura, decía. Pero la cultura está en constante cambio. La cultura no hace a la gente hace a la cultura.
nunca permitas que la imaginación limitada de los demás te limite. Y fue cuando estaba cayendo que abrí mis alas y aprendí a volar. Te digo lo que es la libertad para mí, no tener miedo. Serás libre el día que puedas decir no, sin culpa y sin miedo. La libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensamos que seríamos. La convivencia y la libertad se puede hacer muy buenas amistades. Oh, libertad, gran tesoro, porque no hay buena prisión, aunque fuese en grillos de oro. No llenes tu cabeza con preocupaciones, porque entonces no habrá espacio para las cosas maravillosas. En este programa habéis escuchado las voces de Tere, María López, María Gámez, Maricruz, Mari Carmen, Luz Mari, Lola, Encarnita, Emilia, Dora y Asun. Ellas pertenecen a las asociaciones Las Vistillas de la Calahorra, ACCI de Guadix, Las Cambucas de la Huertezuela, La Amapola de Gor, Joraique de Dólar, Almorade de Aldeire, Asociación de Mujeres Viudas La Alcazaba de Guadix y La Victoria, también de Guadix. Senderos de Igualdad. Un proyecto de la Federación Solair subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer.